Buenos días a todos. Hoy vamos a trabajar el diálogo en los cuentos, ¿vale? Acordaros que un cuento siempre tiene un narrador, que es el que cuenta la historia, ¿vale? Y unos personajes. Pues cuando se quiere introducir lo que dicen esos personajes, tenemos que utilizar el diálogo. Por ejemplo, aquí está narrando la historia el narrador, pues por eso no hay ningún tipo de símbolo. Es lo normal, que el narrador cuente la historia. Pero cuando queremos decir que uno de los personajes está hablando, tenemos que utilizar lo que llamamos raya, ¿vale? La raya es lo que introduce los diálogos. La raya es un poquito más larga que el guión, que es lo que utilizáis para separar palabras al final del renglón, ¿vale? Raya, guión, un poquito más grande. Y como hay diferentes formas de utilizar la raya, pues vamos a verlo detenidamente. Aquí tenéis distintos tipos de diálogos. Vamos a ver los que son erróneos, los que nos pertenecen a los cuentos, y vamos a aprender a distinguir un diálogo bien construido de un diálogo mal construido, ¿vale? El primer ejemplo que vamos a ver es el de Pedro, ¿cómo estás? A ver, vamos a pensar. ¿Está bien construido este diálogo? Viene el nombre del personaje en mayúscula, los 2 puntos y después dice ¿cómo estás? Pues estaría bien si fuese una obra de teatro. Pero como hoy no estamos trabajando el teatro, sino que vamos a trabajar el cuento y la novela, pues entonces no se utiliza el nombre del personaje, ¿vale? Vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Cómo estás?, preguntó Pedro. Tenemos aquí una raya y aquí otra raya. Este es un buen ejemplo de diálogo en cuentos, ¿vale? Se empieza la conversación, el diálogo con la raya, pegado a la letra, ¿vale? No se deja espacio, se dice lo que dice el personaje y detrás ponemos quién ha dicho esa frase. Para poder decir detrás quién lo está diciendo hay que utilizar 2 rayas, una por delante y otra por detrás. Nos vamos a otro ejemplo. Imaginaros que vosotros decís primero quién va a hablar. Pedro dijo, 2 puntos. ¿Cómo estás? Y os introduces una sola raya. Ya no hay que poner aquí raya. ¿Veis que aquí ya no hay raya? Porque habéis dicho antes quién va a hablar, ¿vale? A esto se le llama aclaración. Las aclaraciones van detrás. Y se ponen, si os habéis dado cuenta, las aclaraciones van en minúscula. Siempre y cuando utilices el verbo de la acción. Pues habló, preguntó, ¿vale? Miradlo, espérate, ahí. Muy bien, seguimos. Ahora después lo volveré a repetir porque no creo que haya quedado muy claro. Siguiente. Pedro preguntó, ¿cómo estás? Este está mejor que el otro. ¿Por qué creéis que está mejor redactado que el otro? Porque vosotros cuando decís cómo estáis, no decís dijo. Yo digo, ¿cómo estás? No estás preguntando. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenéis que intentar utilizar los verbos adecuados y no todo el rato dijo, dijo, dijo. Hay muchos verbos para utilizar. Exclamó, susurró, preguntó, ¿vale? Seguimos. Siguiente ejemplo. ¿Cómo estás?, dijo Pedro. Este sería incorrecto porque si os fijáis, aquí ha utilizado un guión, no una raya. La raya es más grande, ¿vale? Y el último ejemplo, ¿cómo estás?, él preguntó, si os dais cuenta, aquí él va en mayúscula. Vale, muy importante esto. Si vosotros empezáis diciendo el verbo, preguntó, exclamó, susurró, hay que ponerlo en minúscula, porque estáis aclarando lo que dijo él. Pero si ponéis otra palabra, por ejemplo, él se fue a su casa, entre la aclaración, entonces iría en mayúscula, ¿vale? Para no equivocaros, pues empezáis siempre con el verbo y lo ponéis en minúscula. Por eso en algunos libros lo encontráis en mayúscula y en otros lo encontráis en minúscula. Y seguimos, última cosa. Fijaros que aquí hay 3 rayas. La primera, que cuando introduce el primer diálogo, ¿cómo estás?, el de la aclaración, él preguntó incesantemente y como sigue hablando, ¿tienes hambre?, pues le ponemos otra raya. Como sigue hablando el mismo personaje, hay que ponerle otra raya. Si cambiásemos de personaje, tendríamos que escribir la raya debajo, ¿vale? Ahora lo veremos. Seguimos viendo ejemplos. El primer ejemplo, ¿es difícil escribir diálogos en español? ¿Está bien escrito o está mal escrito? Pues como viene bien dicho, está mal escrito porque ha utilizado un guión, no una raya. El símbolo de la raya es más alargado. El siguiente, es algo complicado, respondió el escritor. Tiene 2 rayas,
porque una es para introducir el diálogo y la otra es para aclarar quién está respondiendo, ¿vale? Y va, como veis, va en minúscula la respuesta, o sea, la aclaración, perdón. Siguiente, O se quejó con amargura. Este está mal porque ha utilizado 2 guiones, la raya es más alargada. Sí estaría bien lo de detrás porque empieza en mayúscula, ya que no está diciendo ni respondió, ni dijo, ni exclamó, etc. El siguiente, pero una vez que aprendas las reglas es fácil, ¿vale? Utilizamos raya para empezar el diálogo, utilizamos otra raya para decir quién va a hablar, y aquí va en mayúscula, ¿veis? Porque no empieza con la pregunta, no empieza, con el verbo. El escritor lo miró y extendió unos pliegos. Gracias, sintió calor en las mejillas. Aquí mal, porque encima ha puesto una separación y un guión, en fin. Y el último, bien. ¿Veis que la raya está pegadita a la palabra? No tengas miedo a fallar. Aquí dejamos un espacio y lo pegamos a la siguiente palabra. Dijo el escritor y luego añadió. Como veis, aquí también va en minúscula, porque dice la palabra, el verbo, la acción, o sea, lo que está haciendo. Dijo el escritor y luego añadió. Equivocarse es parte del camino al éxito. Como sigue hablando, pues vuelvo a utilizar otra raya. Para finalizar vamos a hacer nosotros un diálogo para que lo veáis claro, ¿vale? Antonio exclamó. Irían los 2 puntos y ahora empezamos la conversación. ¿Qué haces? Como es una exclamación, pues pongo una exclamación. Si pregunto, pongo una pregunta. ¿Qué haces? Acordaros, la raya es más larga y va pegada a las palabras. No hace falta que la hagáis excesivamente larga, ¿vale? Como ya he dicho que Antonio exclamó, aquí no tengo que poner nada, ¿vale? Ahí no iría nada. Sigo. Ahora introducimos el diálogo de otro personaje directamente. Me he caído, ¿no lo ves? Me he caído, coma. ¿No lo ves? ¿Vale? Me he caído, ¿no lo ves? Pues como aquí no he dicho quién está hablando y tenemos que saber quién está hablando, pues lo aclaro por detrás. Hago otra raya. Gritó, indignado, Rafa. Gritó indignado Rafa. Vale, como podéis ver, he utilizado la raya al principio, la aclaración después para decir quién está gritando, porque debemos conocer al personaje siguiente, y la siguiente palabra en minúscula porque estoy diciendo gritó, exclamó, dijo, preguntó. Entonces, teniendo estas cosas claritas, estas 2 cositas, pues ya os pueden salir bien los diálogos. Ya si hacéis cosas estrambóticas, cambiáis como os da la gana, pues seguramente os saldrá mal, ¿vale? Entonces, o pongo el verbo delante, 2 puntos, e introduzco el diálogo, o introduzco el diálogo y aclaro por detrás, entre 2 rayas. En el primer ejemplo solo se utiliza una raya y en el otro se utilizan 2, ¿vale? Pues suerte y ánimo.